¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, ¿qué piensa de las condiciones en que están siendo detenidos nuestros migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos y las deportaciones? ¿Alguien que estuvo a punto de ser deportada? Se lo preguntamos a nuestra invitada, Liana Montesinos, abogada y fundadora de Unidos por Justicia Social, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a la juventud a acceder a una mejor educación. Liana Montesinos, una cálida bienvenida al programa. Gracias por tenerme aquí, me siento muy honrada. Liana, ¿qué piensas de las condiciones en que están siendo detenidos nuestros migrantes en estos centros de detención en la frontera sur de Estados Unidos? Las condiciones son inhumanas. Más allá de inhumanas, me atrevería a decir de que ya estamos en camino a un genocidio. La Convención de Genocidio tiene diferentes artículos implícitos donde dice de que causar daño severo mental a diferentes grupos de personas es genocidio. Estados Unidos está siendo partícipe de eso. La separación de familias, el abuso sexual que los niños están siendo víctimas, son una de las muchas cosas y de las catástrofes que están ocurriendo ahorita en el sur de los Estados Unidos y en todas partes de los centros de detenciones de migración de Estados Unidos. La publicación que tengo delante mío, Truth Out, dice: Trump está tratando de cubrir la realidad de los campos de concentración. ¿Son campos de concentración? Yo pienso que sí. Yo estuve en la frontera de Tijuana en diciembre. Estuve con un grupo de colegas, éramos 13, fuimos con UDC Law, que es una escuela de derecho, y vimos cosas que hasta la fecha de hoy me han marcado a mí. Personas que estaban durmiendo en sus propias feces. En realidad el trato era inhumano y estas personas ya han sido víctimas de traumas. Estas personas están huyendo de persecución y vienen a dar de golpe con un Estados Unidos que los está recibiendo con condiciones inhumanas. Donald Trump dice precisamente en función de todo esto: los migrantes están viviendo mucho mejor en los centros de detención que en sus países de origen. Y Rush Limbaugh, que es un presentador de un programa de radio de extrema derecha, que también es el compañero de golf de Donald Trump, ha dicho recientemente, y leo: para los migrantes detenidos en esos centros de detención, tomar agua del inodoro es un paso adelante. Para mí ese es un índice de la poca humanidad que estas personas tienen. Estos políticos están viendo a estas personas, los están tratando como seres no humanos. Recientemente hemos sido testigos de cómo la administración de Trump se ha negado a tan siquiera darle jabón a los niños. Están diciendo de que están en mejores condiciones. Sí, las personas vienen de unas condiciones muy catastróficas, una crisis humanitaria en Centroamérica, pero eso no significa de que porque las personas vienen de estas situaciones los vamos a tratar peor. Además, estar en un centro de detención causa a estos niños un trauma que eventualmente los va a perseguir para toda su vida. Donald Trump dice: si no les gustan las condiciones, que no vengan. ¿Tiene razón? No, no tiene razón, porque eso no es lo que dice la ley internacional y la ley de asilo de Estados Unidos. La ley de asilo de Estados Unidos es muy certera y dice de que cuando una persona ha sufrido persecución en su país o esta persona tiene un miedo bien fundado de sufrir persecución, que es una palabra para decir daño severo, a raíz de 5 categorías, que es raza, nacionalidad, religión, opinión política y membresía en un grupo social, estas personas tienen el derecho de aplicar para asilo. Estados Unidos les está negando ese derecho. Entonces, Donald Trump y su administración están negándole la oportunidad a estas personas de seguir con lo que la ley les permite y en realidad está violando las propias leyes de este país. En junio, el diario The New York Times publicó un artículo, y leo textualmente, dice: ¿por qué los inmigrantes deberían respetar nuestras fronteras? Dice: Occidente nunca respetó las de ellos. Las cuotas de inmigración deberían estar basadas en cuanto al país anfitrión ha arruinado a otros países. Hoy en día, 250 millones de personas son migrantes, se desplazan porque los países ricos le han robado el futuro a los países pobres. Por ejemplo, los guatemaltecos y hondureños tratan de entrar a los Estados Unidos, el país que les vende armas y les compra drogas. Vienen acá porque nosotros
fuimos allá. Por eso tú viniste incluso caminando de Honduras. Sí, y gracias por darnos este sumario histórico, porque en realidad esto no es una situación simplemente contemporánea. Esto viene arrastrando de años desde la colonización y todo el involucramiento que Estados Unidos ha tenido en Centroamérica. Y con respecto a la travesía que yo... el camino que tuve que tomar a los 11 años, pues me vi forzada a salir de mi tierra para venir a Estados Unidos. Y no es algo que una niña de 11 años quiera hacer en un país extraño, donde en realidad me arriesgué a todo. Me arriesgué a ser violada, me arriesgué a ser atropellada por la bestia que es el tren, donde los inmigrantes más pobres, quienes no tienen los recursos para tan siquiera pagarle a un coyote, se suben. Gracias a Dios yo no pasé por todo eso, pero yo he presenciado a través de otras personas los horrificantes eventos que han pasado. Yo trabajé con niños que estaban detenidos y a través de ellos he aprendido tantas cosas que le pasan a los jóvenes cuando vienen y toman esta travesía de venir a Estados Unidos. En el caso particular, volvemos, como decimos, el contexto donde sucede esto. Cuando uno vive en Estados Unidos, tratan de vendernos los medios masivos que la película empieza en el cuadro que es el migrante cruzando su frontera y se proponen proyectarse como víctimas. En ese mismo artículo del New York Times, Suqueta Mehta, que es quien escribió el artículo, sigo citando sus palabras, sugiere, dice que si los países ricos no quieren pagar este precio, el de recibir entonces a migrantes en sus fronteras, deberían frenar a sus corporaciones de robarles la riqueza de sus recursos naturales, a los países pobres y hacer el comercio mundial más justo. De lo contrario, concluye, la factura que les pasarán los países devastados sería prohibitiva. ¿A ti te parece que el hecho de que centroamericanos, mexicanos, latinoamericanos, africanos, asiáticos tengan que emigrar, en el caso particular de Estados Unidos, Centroamérica, Estados Unidos no tiene algo que ver o todo que ver con esas condiciones de pobreza, esas condiciones de marginación? ¿Son actores pasivos que miran de acá cuando llegan los migrantes o son actores muy activos que están generando el destino de quitarles el futuro a los centroamericanos y después los quieren satanizar? Estados Unidos tiene todo que ver históricamente. Ahora, dicho eso, no quiero lavarle las manos a los gobiernos locales de Centroamérica. Pero, perdón, los gobiernos locales de Centroamérica están, por supuesto, bajo, de alguna forma, el apoyo de los Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de Honduras, y tú posiblemente lo sepas mejor que nadie, el actual presidente llegó ahí por segunda vez con un fraude, el que de pronto está perdiendo, se va a la luz y vuelve y empieza a ganar. Segundo, en el caso de Guatemala, estamos hablando de Otto Pérez Molino, considerado el comandante Tito durante la Guerra Fría que masacraron a los mayas. Ese señor está preso por corrupción y su vicepresidenta igual. Y estos señores, sea Pérez Molina o sea Orlando Ruiz, tienen el blessing, tienen la aprobación de los Estados Unidos. Entonces, no solamente que son corruptos porque son corruptos bajo la aprobación de Estados Unidos también. Así es, así es. Estados Unidos fue el que legitimó a Hope. A Juan Orlando Hernández. A Juan Orlando Hernández, quien se ha convertido en un dictador en Honduras y lastimosamente el pueblo hondureño está viviendo su régimen. Las personas no pueden salir a las calles sin tener miedo por su vida, no saben si van a regresar vivos. Recientemente, y bueno, hace años atrás ya empezaron a atacar a los estudiantes universitarios, que son el pueblo educado de Honduras que quiere alzar la voz. Entonces, cuando dice Donald Trump, si no les gustan las condiciones de los centros de detención, que no vengan. Pero ¿cómo no van a venir si, como dice el artículo del New York Times, ellos vienen acá porque nosotros fuimos allá y están allá hoy en día?
Exacto, y otra cosa que quiero recalcar es el pueblo hondureño, tal como otros pueblos, el pueblo salvadoreño, el pueblo guatemalteco, no todo el pueblo está emigrando a Estados Unidos, la gente está luchando, la gente está saliendo a las calles. En Honduras los médicos, donde no hay medicina, las personas les están dando pastillas de harina, los médicos están saliendo a las calles, los profesores están haciendo huelgas. El pueblo hondureño está peleando por tratar de retomar nuestro pueblo. Nadie quiere huir de casa, y hay un poema por una poeta británica Somalia, que ella indica que nadie deja su país al menos que su país sea la boca de un tiburón, y eso es lo que estamos viendo. Yo cuando vine a Estados Unidos yo lloré todos los días por un año porque a mí me faltaba el cariño de mi familia, me faltaba mi cultura. Ahora obviamente que yo he abrazado este país como mi casa, como mi nación, pero tarda tiempo. A lo que voy con esto es de que las personas están luchando. Falta esta perspectiva donde piensan de que todas las personas simplemente en el primer conflicto dicen, oh, me voy para Estados Unidos. Y que vienen a robarle los empleos, los hospitales, llenarle las escuelas, que vienen a robarles. Exacto. Te invito a hacer una pequeña pausa, Liana. Estamos hablando con Liana Montesinos sobre el tema de la migración en los Estados Unidos y las condiciones en donde están viviendo nuestros migrantes en centros de detención, considerados por muchos campos de concentración. Ya volvemos. Continuamos hablando con Liana Montesinos, abogada y fundadora de Unidos por Justicia Social, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a la juventud a acceder a una mejor educación. Liana, tú llegas entonces a los 11 años a Estados Unidos, viniendo de Honduras. Y cuéntanos rápidamente, desde ese momento a hoy, ¿qué has vivido? Fue un periodo muy difícil en mi vida porque... ¿Por qué vienes? Yo vine porque mi abuelita falleció en un accidente automovilístico y no había nadie que me cuidara en Honduras. Entonces, mi hermana y yo nos trajeron acá a nuestros familiares, y aquí fue donde conocí a mi mamá biológica por primera vez a los 11 años. Entonces, no solo fue el shock cultural, sino conocer a mi madre, ¿cierto? Y desde ahí pues comenzó la lucha por ese sueño americano. ¿Tenías los papeles en regla? No, señor, yo vine caminando desde el pueblo donde yo vivía, que es Pespire, caminé por todo Honduras, Guatemala, México, hasta llegar a Estados Unidos, de bus, camino a pie. Y entonces, ¿sabes lo que es sentirse la amenaza de ser deportada? Porque estuviste a punto de ser deportada. Así es, yo viví bajo los escombros por más de 10 años, donde yo no podía manejar, yo no podía trabajar, yo sentía que ni podía ni existir, que mi existencia era inválida. Y eso fue muy difícil para mí y tuvo un efecto de cierta manera en mi salud mental, porque yo aspiraba a ser doctora, yo aspiraba a muchas cosas, pero por ser indocumentada yo sabía de que eso iba a ser imposible para mí. Al haber sentido esa sensación de poder ser deportada, ¿qué piensas de estos anuncios de que va a haber deportaciones masivas? Decía Donald Trump, millones. Yo soy ciudadana estadounidense desde hace aproximadamente unos 3 años y le puedo decir de que al recibir esos anuncios yo sentía ataques de pánico, ataques de ansiedad, porque no es algo leve. Este presidente está jugando con el pulso de nuestros corazones, está hablando de la separación de familias, está hablando de personas que han estado en Estados Unidos por décadas, luchando, trabajando dignamente para darle a sus hijos una mejor vida, y él los amenaza con una deportación, arrancando todo ese amor familiar, esa unidad, como que si eso no, las familias de ellos no importaran. A mí me parece que es muy inhumano. Yo, que soy ciudadana, me ha creado tanta ansiedad. Me imagino el terror que las familias indocumentadas o las familias de estatus mixto, que se refiere que algunos tienen estatus migratorio y otros no, están viviendo. Decides entonces estudiar. Así es. Tú eres una dreamer, es decir, eres el arquetipo de una soñadora, en el sentido de que llegaste a una edad temprana, estudiaste Derecho y te recibiste de abogada. Sí. Y en el interín te recibes de abogada y hay un estudio jurídico que fue la que te ayudó a tener tus papeles de asilo político. Hoy, ¿a qué te dedicas?
Yo soy abogada de inmigración, trabajo para una firma de inmigración en Washington, D.C. y previo a ser abogada trabajé con la misma firma de paralegal y antes de eso trabajé para una organización sin fines de lucros que ayudaba a niños detenidos por inmigración. ¿Qué es lo que tú entiendes que es la necesidad que tienen entonces los migrantes latinoamericanos? Porque el tema de educación es clave para poder ser competitivo en este país. Oh, no, de hecho, el tema de educación para mí es algo que rompe las cadenas de la pobreza. Es que si usted no tiene una educación acá, usted no va a tener un mejor trabajo. Yo, de hecho, que por eso fue que fundé mi organización, Unidos por la Justicia Social, porque yo creo y soy fiel a este pensamiento de que a través de una educación uno no solo se levanta, sino que levanta a toda su familia. Lo saca de estas cadenas de pobreza y le da una oportunidad a tener una voz en la sociedad. ¿Es, dirías, la asignatura pendiente más importante de un porcentaje de latinos que llegan acá? ¿No tener suficiente educación para ser competitivos? Y sí, pero el sistema crea esa barrera para ellos. No es la falta de querer o de ganas, sino que el sistema en Estados Unidos, a través del estatus inmigratorio, previene a que las personas puedan tener una educación. Dado que estamos viendo que el tema migración ha tomado un giro, porque en principio Donald Trump trató de vender que había una crisis en la frontera. La crisis era, según él, la invasión de indocumentados en donde ponían en riesgo la seguridad nacional, eran invasores, eran violadores y algunos eran buenas personas, como dice él. Y ahora eso pasó a ser una crisis humanitaria por las condiciones, como tú decías, muy deplorables que están viviendo nuestros migrantes, una crisis humanitaria que él mismo ha creado. ¿Es esa la situación que estamos hoy en día y que se habla en Estados Unidos? Así es. Yo estuve en la frontera en diciembre y todas las mañanas las personas que estaban aplicando para asilo, porque Trump hizo este sistema que se llama metering. Él ha medido que no es legal, no está en la ley de asilo. Él ha medido el número de personas que podían aplicar para asilo o que podían ingresar a Estados Unidos. No era ni aplicar, sino ingresar a la máquina de deportación. Y yo presencié como todas las mañanas las personas se levantaban fielmente en la madrugada para ir y recibir su número. Las familias, los padres, las mamás. No había nada de violencia. Le puedo decir que si hubo algo de violencia, fueron personas anglosajonas que habían ahí e incluso, desafortunadamente, algunas personas nativas de Tijuana que les estorbaban los inmigrantes ahí. Entiendo de que tener muchos inmigrantes inesperadamente pues causa cierto disconfort a las personas nativas de Tijuana, pero yo presencié ese sentimiento en contra de los inmigrantes, más no de los inmigrantes en contra de las personas nativas. Ellos estaban haciendo su fila, estaban esperando su número, se iban a los albergues y en realidad yo vi una multitud de personas humildes que simplemente querían aire donde no sentían miedo por sus vidas. ¿Tú piensas que todo esto que está haciendo el presidente Trump es simplemente una jugada electoral para mantener contenta a su base, esa base de extrema derecha, intolerante, xenófoba, racista, que tiene una discriminación histórica contra los indocumentados, para que esos votantes sigan fieles a él y en realidad el tema no le importa absolutamente nada? Es decir, el bienestar de América Central y América Latina no necesariamente está en su lista de prioridades. Yo pienso que él es una persona que le gusta mucha atención y no le importa el costo humano de esa atención. Recientemente, los abogados de la firma donde yo trabajo estábamos hablando sobre una nueva póliza que Trump ha ejercido y eso es de eliminar a los intérpretes durante las audiencias preliminares en los tribunales de inmigración. Esto es un abuso del due process. Del debido proceso. Así es, de las personas y es todo la eficiencia en contra de la justicia y eso es lo que está haciendo este presidente. Entonces él, como usted lo ha dicho, él quiere alimentar a esta fiera que es estas personas que son racistas, estas personas que se alimentan del sufrimiento de otras personas. Te invito nuevamente a hacer una pausa entonces, Liana. Estamos hablando con Liana Montesinos, ella es abogada y fundadora de Unidos por Justicia Social, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a la juventud a acceder
a una mejor educación, hablando sobre la situación de migración en los Estados Unidos. Ya volvemos. Continuamos hablando con Liana Montesinos. Ella es abogada y fundadora de Unidos por Justicia Social, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a la juventud a acceder a una mejor educación. ¿Qué piensas entonces de esta separación familiar, esta política de tolerancia cero que crea la separación familiar, política que creó el presidente Trump? Yo pienso que es un crimen en contra de la humanidad y qué pena que no hemos aprendido de la historia de este país y de la historia de otros regímenes mundialmente donde han causado crímenes en contra de la humanidad. ¿Y a qué me refiero? La póliza de cero tolerancia de Trump primeramente forza a las personas a esta máquina de deportación donde los ponen en unas hieleras, donde las temperaturas son muy bajas y de hecho han muerto por lo menos 4 niños. ¿Por el frío? Por el frío, por las condiciones inhumanas donde ponen a estas personas y a estas criaturas. Ahora, no lo hacen por ningún otro motivo más que para castigarlos y para causarles daño mental, daño físico. Y eso lo hemos visto. Cuando yo estuve en la frontera, murió una niña indígena de Guatemala. Vaya ironía, una niña indígena de este continente. Ahora, la póliza de cero tolerancia va más allá de poner a las personas en hieleras. Las personas que tienen un miedo creíble, o sea, las personas que a través de las preguntas que los oficiales deberían hacerles, aprueban ese examen, deberían ser puestas en libertad a través de una fianza o diferentes otros procesos. Esta póliza de cero tolerancia lo que está haciendo es que está criminalizando a las personas, las está teniendo por meses o más tiempo prolongado en celdas, causándoles daños mentales. Solo el hecho de estar en la cárcel ya causa un sinnúmero de daños mentales a las personas. Imagínense estas personas que son personas que están aplicando para asilo porque han sufrido trauma, tienen miedo legítimo de regresar a sus países, entonces les causa este daño prolongado estar en estos centros de detenciones y más allá de eso les causa diferentes trabas en el sistema para que estas personas no puedan en realidad en contra de la máquina de deportación. Hay quienes observan esto, como veíamos en el artículo de New York Times, ¿por qué están acá? Porque nosotros fuimos allá antes, dice el artículo sobre el mundo occidental. Dice, esto es perverso, porque crea esa ida allá, es decir, eso de con corporaciones ir y robarles la fortuna, los recursos naturales, practicar un comercio injusto y dejarlos sin futuro, eso hace que se vean forzados a venir a buscar algo, no sé si mejor, pero algo diferente aquí. Pasan la frontera y entonces hay por lo menos 11 millones de indocumentados latinoamericanos y son absolutamente explotados porque no tienen ningún derecho. En definitiva, las grandes corporaciones, sabiendo en muchos casos que están contratando a indocumentados, se favorecen de una mano de obra barata. Ha sido analizado como que esto es la esclavitud moderna, es decir, crean las condiciones para que vengan los esclavos y cuando vienen los esclavos los satanizan de que son los responsables de todos los males. ¿Es perverso? Oh, definitivamente lo es. Y regresando con el tema de Honduras, desde Chiquita Banana en 1800, donde en realidad estaban esclavizando al pueblo hondureño a través de esa corporación, hasta el tiempo de los 1980, cuando Estados Unidos empezó a deportar a todas las personas, los hombres jóvenes que eran mareros en los Estados Unidos y los regresó a Centroamérica, un estado que ya estaba vulnerable a través de pólizas que Estados Unidos ya había creado anteriormente. Nos puso en un estado de caos. Estados Unidos ha estado involucrado, tiene las manos negras, sucias, llenas de sangre desde el principio y ahora que se quiera lavar es muy injusto. Por último, entonces, Liana, planes futuros. Mi plan futuro es seguir abogando por las personas más vulnerables, los inmigrantes más vulnerables, y esos son los niños indocumentados ahorita que están viniendo de Centroamérica. Pero no solo eso, yo quiero llegar a la raíz del asunto. Yo quiero hacer algo por mi tierra, porque yo sé de que las personas no quieren venir acá a ser humillados, a ser nombrados ilegales, a vivir bajo los escombros. Las personas quieren una vida
para su familia y lo quieren en su tierra. Si yo puedo colaborar a ese sueño, con mucho gusto lo voy a hacer. Liana Montesinos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.